¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta vía pública de hoy, martes 17 de julio. Una pasajera captó el momento en el que una bomba de lava del volcán Kilauea golpeó el barco turístico en el que viajaba, esto en las costas de Hawái. Dice que el incidente ocurrió el lunes cerca de la isla grande de Hawái y dejó al menos 23 personas heridas en las imágenes que vemos. Una pasajera sufrió una fractura de fémur y otros resultaron con quemaduras. Miren, las autoridades no pudieron precisar el número de pasajeros que viajaba a bordo de este barco ni la ubicación exacta del accidente, pero indicaron que el bote quedó con un agujero en el techo y con una de sus barandas quemadas. Este fue el momento exacto del impacto. Pero no es el único tema que nos convoca esta noche. También en materias internacionales y de suma preocupación es lo que ocurre en Nicaragua. Chile, junto a otros 12 países, emitió una declaración para exigir el cese de la violencia en ese país, que está inmerso en una crisis política y muy profunda e importante. Es una crisis social, además, que ha dejado como saldo, escuche bien, al menos 300 personas muertas. Bueno, la DC en el ámbito local, la Democracia Cristiana, emplazó a los partidos de la ex nueva mayoría y el Frente Amplio a defender los derechos humanos bajo el régimen de Ortega. Conversaremos sobre esta crisis con la abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es chilena. Ha estado en 2 oportunidades al menos organizando justamente la investigación de lo que ocurre en los derechos humanos en Nicaragua. Ella es Antonia Urrejola y estará esta noche aquí en Vía Pública. En otro tema, diputados de oposición solicitaron a la Contraloría que inicie una auditoría al Ministerio de Salud para esclarecer si hubo actos administrativos que favorecieron a Sonda, empresa en donde el ministro tenía acciones hasta la semana pasada. Desde La Moneda apoyaron al jefe de la cartera de salud. Y como es habitual, cada noche los invitamos a responder una pregunta en nuestro fanpage de 24 horas. ¿La izquierda chilena debiera ser más enérgica al condenar al gobierno de Ortega en Nicaragua? Alternativa 1 es su deber. 2, no le compete. Con esta pregunta planteada, ustedes pueden votar y nosotros vamos a separar un minuto aquí en la Vía Pública para volver con esta conversación muy interesante de alguien que ha estado in situ en Nicaragua y nos contará cuál es la realidad. Pausa y volvemos y seguimos transitando en esta, nuestra Vía Pública. Bueno, estábamos ya conversando con nuestra invitada, es Antonia Urrejola, es abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es relatora, pero ella tiene la característica que es chilena, pero la verdad es que es de los aviones, más que eso estábamos conversando, más que Chile vive aquí haciendo informes sobre lo que ocurre en derechos humanos en muchos otros países. Nicaragua es el foco hoy porque es el foco de preocupación de muchos países. Antonio, muchas gracias por estar aquí. Hola, muy muchas buenas gracias. noches. Hablábamos justamente de que no solamente este incendio, entre comillas, lo que está sucediendo en Nicaragua, sino que hay muchos países que tienen problemas de derechos humanos. A ti te toca ser relatora en varios, ¿no es así? ¿Qué otros países? Yo soy relatora también por Brasil, que pensé que era el que me iba a dar más trabajo. A dar más trabajo. Y por Uruguay, Trinidad y Tobago, Cuba, Jamaica, esos países. Y además tengo relatorías temáticas que es de pueblos indígenas y una unidad que es de verdad y memoria. Ya, y te ocupa, Nicaragua es como se prendió la alarma de lo urgente. ¿Cuándo se encendió la alarma de Nicaragua? Se encendió, bueno, unos pocos días después del 18 de abril, cuando partieron las protestas. Nosotros en la comisión empezamos a hacer un seguimiento a la situación y solicitamos al Estado de Nicaragua que nos dejara ir, pero nosotros tenemos que pedir anuencia del Estado para ir a los gobiernos a visitar. Y solicitamos al Estado, primero, si no mal no recuerdo, no nos contestaron, volvimos a insistir y nos dijeron que no, que ellos estaban resolviendo el tema. Y a la tercera vez... Dada tu larga experiencia en organismos internacionales, en materia de derechos humanos, cuando un Estado tú le solicitas ir a visitar para tomar la sensación y te dice que no, ya es sospechoso, ¿no? Sí, pero nunca es un no, siempre es un no, no es el momento, es un no medio diplomático. Algunos no contestan simplemente y otros más bien te van cambiando la fecha. Ya, pero en el lenguaje que tú manejas, de tu oficio, ¿eso ya es indicativo de algo o no necesariamente?
Lo que pasa es que hay algunos estados, hay un grupo importante de estados, entre esos Chile, que tiene una invitación abierta a la comisión. Es importante decir, y por lo tanto ahí lo que hace la comisión no es pedir permiso para ir. Venga cuando quiera. Claro, pero hay un tema más bien diplomático que uno tiene que avisar y concuerda fechas, pero ahí se hace más fácil que pedir formalmente cada vez que tú quieras ir. No deja de ser interesante eso. Hay países que tienen las puertas abiertas para un relator. ¿Qué países las tienen no abiertas? Para no decir que las tienen cerradas, pero ¿qué países? Bueno, Venezuela. ¿Ya? Cuba. ¿Ya? Nicaragua, pero ahora nosotros entramos, desde que nos dieron la anuencia, nosotros hemos comunicado cuando hemos vuelto a ir, no hemos pedido autorización formal, por decirlo así. No sabría decirte en este momento que otros países. Con Brasil, por ejemplo, yo soy de Brasil, soy relatora de Brasil y he tenido que pedir concordar fechas, y no hemos concordado fechas desde que asumí, que fue una de mis prioridades, y no hemos concordado fechas. Ahí también entonces hay una suerte de preocupación. Claro, ahí sí, Brasil es una situación distinta, pero también es una situación que a la Comisión le preocupa por lo que ha sucedido. Lo que pasa es que Brasil es una complejidad en sí misma, pero efectivamente nosotros alertamos respecto de la intervención militar en la favela, hemos recibido mucha información sobre ejecuciones extrajudiciales. No, es otro país bastante preocupante. Es de una complejidad propia del Brasil. Sí. Pero Nicaragua es un país más chico, más acotado, y ahí está la urgencia hoy, enfoquémonos en eso. Partimos, tú me estabas narrando cronológicamente que el 18 de abril es la toma universitaria, el 18 de abril, ¿no es así? El 18 de abril fueron las primeras protestas a raíz de un anuncio del gobierno de Ortega de modificar el sistema de pensiones. Y lo primero que hubo fue una protesta de los propios adultos mayores, y esa protesta fue muy reprimida. Y ahí reaccionaron los estudiantes. Claro, ahí se toman la universidad. Sí. Y ahí empiezan los primeros gestos de violencia o reacciones de violencia de la policía. Es que efectivamente el 18 mismo no fue una represión tan fuerte, pero el 19, 20, 21, no recuerdo ahora las cifras de muertos, pero el primer número de muertos son esos días. Y fue una represión muy brutal, y yo creo que lo que encendió más la reacción de la gente fue que ante la muerte gente bastante joven, entre ellos un niño de 15 años, que además él había puesto en Facebook que le iba a llevar agua a los estudiantes y lo disparó un francotirador, y además le fue negada la atención médica en un hospital y la familia tuvo que llevarlo a otro. Y ahí yo creo que la reacción del gobierno de no condenar la represión y no empatizar con las madres de los jóvenes muertos fue lo que encendió más la ira, la verdad. Y hoy día, tú has ido desde entonces dos veces, si no me equivoco. 2 veces. Tú, solamente mirándolo desde lo macro, ¿estos 2 viajes ya notaste un país distinto? Absolutamente. O sea, en un curso de 4 meses aproximadamente. Menos. La primera visita nuestra fue entre el 17 y el 22 de mayo, y después yo fui la semana antepasada, ya estoy perdida con la fecha. ¿En un mes y medio? En un mes y medio, y yo, sí, absolutamente. La primera visita, a nosotros el Estado nos dio la anuencia un día lunes y el jueves estábamos ahí, fue en realidad en tiempo récord, la comisión preparó su visita. Nosotros hacemos visitas de trabajo, por ejemplo, yo ahora en 2 semanas más voy a Honduras, siempre y a fin de año vamos a Brasil. Siempre las visitas de trabajo se hacen con 4 o 6 meses de anticipación. Esto fue en 3 días porque entendíamos la urgencia. Y la verdad es que tuvimos muchas facilidades con el Estado. Nosotros, nuestra contraparte es la Cancillería, y a través de la Cancillería nos juntamos con distintos órganos del Estado, logramos visitar las cárceles que queríamos, los hospitales que queríamos, había bastante apertura en la primera visita. ¿La apertura significa que tienes independencia si vas a una cárcel, conversar tú sola con algún grupo de reos o de internos? Sí. ¿No estás mediada por un...? No. Ya. No, efectivamente nos dejan la libertad, y efectivamente fue una visita dentro de toda la tensión que había, porque había mucha tensión. Yo iría parte del Estado con muchas facilidades. Obviamente acababan de ocurrir los hechos, entonces había mucha ansiedad, mucha angustia. Sobre todo yo tuve una reunión a solas con las madres de los que ahí habían muerto ya. Creo que los primeros días era una cifra como de 78 muertos. Wow. Y sí, fue igual una visita muy fuerte y había mucha angustia y ansiedad. Y ahí nosotros ya logramos ver que había una desconfianza bien profunda, sobre todo respecto al sistema de justicia, por ejemplo. Las madres de los jóvenes muertos, su mayor preocupación, además del dolor que tenían, era la falta de confianza en que el Ministerio Público y la policía que investiga ya eran autónomos. Entonces había ya ahí una demanda muy grande de tener mecanismos independientes para investigar las muertes. Pero igual ahí todavía uno lograba sentir que había una crisis grave de derechos humanos, pero uno podía visibilizar ciertas salidas. En la segunda visita que yo hice,
La comisión entre medio fue equipo de la Secretaría Ejecutiva, pero ya yo en términos personales, primero me llamó la atención que ya en la segunda visita, después de las 6 de la tarde, no había nadie en las calles. La gente... ¿Por un toque de queda o porque no, la gente autotoque de queda de temor. La gente, nosotros las reuniones, gente que yo conozco allá, chilenos, que de repente yo decía que me querían ver, yo decía juntémonos a comer, no en la noche, no. De no salir en la noche. Te estoy hablando de gente con auto, decir, sí. Y yo en el mismo hotel, y yo me acuerdo, una de las personas del hotel, yo le pregunté y estaban con 15% de capacidad del hotel, y cuando habíamos ido un mes antes era 40% y 6 meses antes era 60%. O sea, esto va a traer aparejada una crisis económica importante, que ya la tenía, efectivamente. Que ya venía arrastrando la gobierno de Ortega. Antonia, me imagino que ustedes tendrán parámetros para determinar o no qué grado de violaciones de derechos humanos hay, si son sistemáticos, si son así circunstanciales por un enfrentamiento. No sé si les ponen nota, un poco este país está de 1 a 10, está en grado 9. ¿Cómo es esa escala y si tiene escala Nicaragua? Bueno, nosotros no les ponemos nota, pero sí hay un conjunto de estándares, ¿cierto? Los propios estados, al ratificar tratados de derechos humanos y convenciones, ellos se comprometen a cumplir un conjunto, ¿cierto?, de normas en materia de derechos humanos. Nosotros primero, cuando hacemos informes, medimos, entre comillas, los estados en base a los propios tratados que los estados han ratificado, y además hay ciertos principios generales de derechos humanos. Ahora, lo que sí hacemos nosotros, y por eso las visitas de trabajo son tan importantes, es que, por ejemplo, cuando fuimos la primera visita, fuimos 19 personas. No fui yo la única comisionada, nosotros somos 7 comisionados, yo fui con un mexicano y un peruano también. Y además el relator de libertad de expresión y la relatora de derechos económicos, sociales y culturales, eso nos permitió ir a distintas ciudades. Es decir, fueron 4 días, pero con un equipo de 19 personas que trabajó en distintos equipos, y nosotros al final del día lo que hacíamos era intercambiar información. Y ahí tú empiezas a ver, porque además nosotros recibimos denuncias, testimonios, cuando tú empiezas a ver que en distintas ciudades, gente distinta, que entre sí no se conoce, que no está organizada, similares. Y se repiten los patrones, tú ahí empiezas a ver, y lo que nosotros denunciamos son patrones. Tenemos algunas denuncias aisladas de algunas situaciones que nosotros no las hemos denunciado públicamente porque no vemos patrones. ¿Y se puede decir que hoy día en Nicaragua se están violando sistemáticamente los derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua? Sí, efectivamente hay varios derechos humanos que a nuestro juicio sí están siendo violados sistemáticamente. Uno, el derecho a la protesta. El derecho a la protesta es un derecho humano que nosotros a partir del 18 de abril hemos denunciado que el Estado de Nicaragua... ¿El derecho a juicios justos? También nos ha preocupado, y eso es de la segunda visita. Así como en la primera visita, nuestra principal preocupación era el derecho a la protesta, el derecho a manifestarse, la manifestación pacífica, pero el derecho a manifestarse, y nosotros sentimos que ahí no se estaba respetando ese derecho y que había un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las policías. En esta segunda visita, la mayor preocupación nuestra ha sido precisamente las detenciones arbitrarias, masivas, y la criminalización de los estudiantes y de los defensores de derechos humanos. Yo personalmente fui a la cárcel, logré entrevistar por separado a varios de los detenidos. ¿Torturas? No tuve denuncias de tortura en la cárcel que yo fui. Sí tuvimos denuncias de tortura cuando eran detenidos. No en la misma cárcel que se llama El Chipote. Al momento de ser detenidos. Recibimos denuncias, además, de detenciones. Las detenciones en algunos casos no eran hechas por la policía, sino por terceros armados, civiles, que llamaban por teléfono a la policía, y la policía luego los llevaba detenidos. O sea, se ha hablado de parapoliciales. Parapolicial hemos hablado nosotros, y nosotros desde el primer momento lo que denunciamos era que había una anuencia del Estado y de agentes del Estado respecto de estos terceros civiles armados, parapoliciales, y efectivamente en esta segunda visita muchos testimonios coinciden en que no necesariamente los detenidos son detenidos por las policías, sino por estos terceros civiles puestos a disposición, y es ahí donde sí recibimos denuncias de tortura. Cuando son detenidos al comienzo de tortura... Por personas desconocidas. Claro, o encapuchados. Libres. Encapuchados, claro, encapuchados. Ahí las denuncias son de malos tratos, y sí recibimos algunas denuncias de tortura. ¿Hay lugares de detenciones ilegales? Nosotros recibimos denuncias sobre eso, hasta ahora no hemos logrado constatarlo, pero sí hemos recibido denuncias, pero una situación que no hemos hecho una denuncia formal, porque mientras no lo constatamos nosotros no podemos... Antonia, ¿personas desaparecidas? ¿Hay registro? ¿Hay no, mira, es decir, hemos recibido muchas denuncias sobre desapariciones. Es un tema delicado, yo en eso he sido bien cuidadosa porque...
porque mientras no tengamos denuncias explícitas sobre desapariciones forzadas, yo soy bien cuidadosa en eso, pero sí hay denuncias de desapariciones por ponerle un apellido temporales, porque lo que sí sucede es que muchos de los jóvenes, cuando son detenidos en los tranques, son detenidos en las universidades, son detenidos en las protestas, y no se les informa a la familia, no se les informa a los abogados, ellos no tienen comunicación. Ese periodo, y hay un periodo... Ese vacío, claro, donde no son policías, pero son parapolicías, donde y hay luego tortura. la propia policía, y los llevan a la cárcel, pero sus familiares no saben. Las denuncias que recibimos directamente de muchos presos es que ellos pasan de 3 a 7 días sin comunicación. Yo recibí un niño de 14 años que lleva 3 días incomunicado, sin hablar con sus padres, la madre afuera, otro de 16 años. No hay un proceso transparente, un Estado de Derecho que se esté cumpliendo. Hay una demora en comunicar a los familiares, hay una demora en que ellos tengan abogados. Conocemos casos de gente que es puesta en la audiencia preliminar cuando los llevan para hacer las acusaciones y no tienen acceso a sus abogados. Los abogados están esperando afuera y no los dejan entrar y en vez les asignan un defensor público. Entonces, la situación del acceso a la justicia es un tema que hoy día nos preocupa mucho. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual tú participas como comisionada o relatora en este caso, ¿les toca jugar algún papel de mediadores eventualmente? O sea, nuestro rol es monitorear la situación de derechos humanos, denunciar la situación de derechos humanos, decretar medidas cautelares, pero de alguna manera nuestro rol no es ser mediador. Para nada. ¿Pero ustedes participaron algo en la mesa de diálogo que la Iglesia Católica Nicaragüense? La mesa de diálogo creó una comisión que se llama Comisión de Verificación y Seguridad, en que hay distintos representantes en la mesa de diálogo. Está la Iglesia, está el gobierno y está la Alianza Cívica, un representante cada uno, y a nosotros nos pidieron acompañar esa comisión cuando va a los tranques, o por ejemplo, que me tocó... Los tranques son lo que aquí son las barricadas. Okay. Hay muchas ciudades, bueno, ahora menos ya porque han sido... a través de lo que se llama Operación Limpieza, pero lo que han hecho los manifestantes, de alguna manera para protestar, pero también para protegerse, es cerrar las entradas a varias localidades, barrios, pueblos, ciudades, a través de barricadas, que son verdaderas fortalezas, y eso lleva mucho tiempo. ¿Ahí es donde les han disparado, según la ley? Y ahí es donde les han disparado, y ahí es donde Ortega hace una semana declaró lo que se llama la Operación Limpieza, y ahí es donde nosotros vemos un cambio también en la represión, porque esta ha sido una ofensiva dirigida a desarmar todos los tranques y todos los puntos de resistencia. Los tranques son los puntos de resistencia, y hoy día en el fondo fue el último, que eran Monimbo, Masaya. Y usted, sí, leí que Masaya ha sido una fortaleza de la oposición, por así decirlo, importante. Esto, uno por lógica pudiera pensar que tiene que ver con una partición, un quiebre político, pero tengo la impresión por cosas que he leído que ya superó eso, oposición versus gobierno, sino que ya socialmente hay un quiebre que es mucho más allá, dada la gravedad de los hechos. Es decir, no solamente la oposición política Ortega está al otro lado de la barricada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con tu afirmación, y yo lo que creo que a mí me interesa poder transmitir, porque yo sé que hay mucha gente que siente que aquí, cierto, es un juego a la oposición. Probablemente al comienzo, el inicio de las protestas, pudo pasar eso, y bueno, es parte de las reglas y eso más transversal. Pero hoy día efectivamente yo creo que la ofensiva, sobre todo las 2 últimas semanas, ha sido súper dura, y la verdad es que hay un quiebre y es muy difícil hablar de mesa de diálogo cuando muchos de los representantes de la mesa de diálogo hoy día están siendo hostigados, están siendo acusados públicamente de terroristas, enemigos de la patria o del pueblo, hasta de diabólicos. Y entonces esos mismos son los que luego se van a sentar a la mesa, entonces es muy difícil. ¿Qué salida tiene esto, Antonia? ¿O qué salida podría tener según tu experiencia? A ver, yo siento que lamentablemente las 2 últimas semanas la escalada de represión, la escalada también de violencia, ha habido un aumento. Yo creo que la polarización es cada vez más alta, y por lo tanto es muy difícil sentarse en una mesa de diálogo, pero nosotros hemos insistido y vamos a insistir hasta el final que la violencia no es la salida. Lo único que sucede ahí son más muertes, que en general es gente joven y pobre, porque ese es un tema. La gente con más dinero lo que está haciendo, tiene la posibilidad, es irse del país, pero la gente más pobre no puede irse, y esa es la gente que está... ¿Se ha producido ya una huida, una salida de... Nosotros hemos recibido información, no sé si una huida, pero sí hemos recibido información de varias personas que... Yo misma lo vi en el aeropuerto en Panamá, que me paró gente nicaragüense que estaba en el aeropuerto cuando yo me volví acá a Chile para decirme que ellos se estaban yendo con su familia, es decir...
uno cuando ya lo ve directamente, pero claro, no sé si una huida, pero claro, la mayoría de la gente que no tiene los recursos para irse se queda en Nicaragua y ya hay una situación que la verdad es que la única posibilidad es el entendimiento de nuestro llamado como comisión, ¿cierto? ¿Ves al gobierno con intención de acercarse a un entendimiento o sientes que ya un poco soltó amarras y está defendiéndose con lo que le queda? Yo creo que los hechos de las últimas semanas es lo que dices tú. Yo creo que lo que han hecho el gobierno en algún momento intentó controlar la situación, por eso dejó que fuéramos nosotros, se creó un grupo de expertos independientes para investigar las muertes. Yo ahí veía varias salidas que además todos estos hechos daban cierto aire a la situación, ¿no? Pero la ofensiva de las últimas semanas, el propio presidente Ortega en un acto, ya no recuerdo, hace un par de días atrás, en que además acusa directamente a la Iglesia Católica, que son los mediadores del conflicto. Creo que el gobierno ha desechado por ahora el diálogo. Yo espero que lo retome, porque es el que tiene, el Estado es el único que aquí puede abrir espacios de diálogo. Antonia, dada tu experiencia también en materias interamericanas, llevas muchos años, viste en Washington mucho tiempo, en organismos multilaterales, ¿cuánto importa la presión de los otros países para poder solucionar estos problemas? Porque lo interno ya lo narraste bastante bien, pero ahora vemos que hay muchos países que desde afuera están presionando. Conocemos la propia experiencia de Chile, lo importante que fue, para poder defender o visibilizar las violaciones de derechos humanos que ocurrían aquí. ¿Cuán importante es esta presión internacional? O sea, yo creo que es muy, muy importante y yo lo he visto, bueno, lo vi como chilena, ¿cierto? La dictadura chilena era súper importante y también en Nicaragua. Cuando nosotros llegamos, fue muy importante para la gente porque Nicaragua no era temas, ¿no? No era tema. No y para la gente, tan grande como cuando Venezuela. exacto, cuando nosotros fuimos y hicimos un informe, lo que más le repetía a la gente era por primera vez, cuando yo leí un informe del Consejo Permanente de la OEA, la gente escribía y decía, por primera vez en la televisión afuera, siento que están narrando mi historia. Yo creo que eso ya, para la gente que está adentro, es muy importante cuando ve presión internacional, cuando ve solidaridad internacional, es muy importante incluso para el tema anímico. Y también yo creo que los gobiernos, bueno, vienen, así como uno viene en una sociedad, los gobiernos vienen en una comunidad internacional y cuando se les cierran todas las puertas... ¿Se están cerrando las puertas? ¿Tú ves una presión efectiva? Yo he visto los últimos días, por lo menos desde el punto de vista declarativo, vemos ayer o antes de ayer una declaración de 13 estados latinoamericanos y centroamericanos, el propio Consejo Permanente de la OEA mañana va a volver a discutir Nicaragua. Yo vi un borrador de propuesta bastante más duro que el anterior de la semana pasada, Estados Unidos, la Unión Europea, es decir, yo creo que ha habido una presión muy fuerte, pero lamentablemente estas situaciones, más allá de la presión internacional, la única salida la tienen los propios nicaragüenses, y ahí un poco el llamado nuestro es un poco a la cordura, al entendimiento y al Estado de bajar la ofensiva y abrir espacios reales de entendimiento, pero en la actual situación es muy difícil con la presión que hay. ¿Cuándo vuelves a Nicaragua? No sé, por ahora no sé, pero tenemos un equipo permanente. Hemos contratado especialmente para Nicaragua un equipo que está allá permanentemente y nos informan permanentemente. Lo último que se me quedaba del ámbito interno, ¿hay prensa creíble, independiente y libre en Nicaragua? Porque uno lee diarios, pero no sabe hasta qué punto no están amenazados, ¿están pudiendo los periodistas? A ver, cuando pasaron hay prensa libre, sí, hay prensa, pero efectivamente cuando pasó los primeros 17, 18 de abril, la entidad de telecomunicaciones cortó la señal de... El DINACO. Sí, cortó la señal en algunas horas, en otro un par de días, efectivamente. Posteriormente no, pero sí estamos permanentemente recibiendo denuncias de amenazas a periodistas, de que se les quitan las cámaras, de que no se les deja trabajar, de hostigamiento y amenazas permanentes a periodistas. Eso sí hemos recibido permanentemente. O sea, de catálogo, de manual, todo lo que está sucediendo. Ojalá la salida sea pronta, porque sabemos que son salidas muy traumáticas muchas veces. Y te quiero agradecer por venir acá a contarnos de primera fuente lo que has vivido y bueno, y estaremos atentos a lo que ocurra, porque es una suerte tener una relatora chilena, nos da cercanía desde el lenguaje, desde nuestra propia experiencia, que fue tan traumática, o no sé, tan traumática como esta. Por lo tanto, quiero agradecer tu presencia aquí y seguiremos de cerca lo que ocurre en Nicaragua. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, les dejamos planteada desde el principio una pregunta, si le parece que la izquierda chilena debiera ser más enérgica al condenar al gobierno de Ortega en Nicaragua. Algunos creen que las alternativas son es su deber o no le compete. Los dejamos invitados a que usted responda a nuestro fanpage de 24 horas. Por ahora nos separamos un minuto, seguimos aquí en nuestra vía pública.
Están... De vuelta aquí en Vía Pública, le contamos que diputados de oposición solicitaron a la Contraloría que inicie una auditoría al Ministerio de Salud para esclarecer si hubo actos administrativos que favorecieron a Sonda, empresa donde el ministro tenía acciones hasta la semana pasada. El diputado socialista y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, llegó hasta las dependencias de la Contraloría con la solicitud, la que fue firmada por otros 7 diputados, entre ellos Carol Cariola del Partido Comunista y Ricardo Celis del PPD. En el documento se pide investigar si hubo actos administrativos irregulares desde el 11 de marzo hasta la fecha. Esto luego que se conociese que Santelices mantenía acciones por cerca de 40 millones de pesos en esa empresa tecnológica, Sonda, empresa que hace más de 20 años mantiene contratos con servicios ligados al Estado. Esta tarde, además, el ministro de Salud participó de la sesión de la Comisión de Salud para explicar en persona los alcances de este cuestionamiento. La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que están confiados en que el secretario de Estado ha actuado con completa transparencia. Escuchemos declaraciones respecto a este caso. Queremos precisar todos los actos administrativos a través de esta acción entre el 11 de marzo y hasta la fecha que pudieron haber afectado en un sentido positivo o negativo la relación entre una empresa privada de la cual el ministro era accionista hasta la semana pasada y el propio Ministerio de Salud como contratante a nombre del Estado en una condición que a nuestro juicio hacía una colisión de intereses que nunca debió haberse producido. Nosotros siempre hemos señalado que la transparencia es lo mejor que le puede pasar a nuestro país. Y el ministro de Salud ha señalado que ha actuado con transparencia. Por lo tanto, nos parece que está dentro de las facultades de los parlamentarios recurrir a la Contraloría para que ésta pueda establecer las investigaciones que estime pertinentes. Y en la tarde, el ministro de Salud va a concurrir a la comisión para poder dar respuesta a los parlamentarios de las dudas que tengan. En su legítimo derecho están. No existe ningún inconveniente en ello porque queremos que exista, como lo ha dicho el ministro Santelices, total y absoluta transparencia, como él ha dado cuenta de cada uno de sus actos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo haberse expresado mal, que había tenido como un lapsus al respecto de la injerencia rusa en las presidenciales del 2016 y aseguró que tiene absoluta fe. Se desdijo de hace 2 días, en las agencias de inteligencia de su propio país. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense manifestó que acepta la conclusión de la inteligencia norteamericana en cuanto a que hubo injerencia rusa en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. Dijo que sí, que ocurrió esa injerencia. De esa manera, Trump quiso retractarse luego de que se generaran protestas en Estados Unidos y críticas de los demócratas y los propios republicanos al respaldar públicamente a su homólogo Putin, quien negó cualquier intromisión de Moscú en el proceso electoral norteamericano. Los dichos de Trump provocaron protestas en las afueras de la Casa Blanca y repudio de varios legisladores que lo calificaron de peligroso, de débil, de vergonzoso, traidor. Sí, al borde de la traición, así le dijeron, y que Putin lo tenía en su bolsillo. Escuchemos las declaraciones del mandatario estadounidense. Me gustaría aclarar la situación. La oración debió haber sido: no veo ninguna razón por la que no pudo haber sido Rusia. Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para evitar la interferencia rusa en el 2018. Esta administración va a continuar repeliendo y moviéndose agresivamente para detener todos los intentos de interferir en nuestras elecciones. Es muy complicado tratar de entender a Trump, porque dijo hace unos días, cuando tenía al lado a Putin, de que le creía de que no había habido injerencia. Ahora en Estados Unidos dice que sí, ahora cree que sí hubo injerencia, pero que no afectó en los resultados electorales. La verdad que Putin se metió solito en un problema enorme. Hay algunos que dicen que no se atrevió con Putin al lado a desmentirlo y decirle que sí hubo injerencia. ¿O no se atrevió porque Putin es muy poderoso o porque Trump está en esta trama que es parte de lo que se ha investigado? Es muy delicado este tema y en Estados Unidos el foco está puesto allí. Hacemos una pausa, ya volvemos en esta vía pública.
Con Whitney Houston de fondo vamos a revisar algunas cosas. Vamos a partir por la pregunta que les dejamos planteado al principio respecto al tema de Nicaragua. Si es que la izquierda chilena debiera ser más enérgica al condenar al gobierno de Ortega en ese país. El 62% cree que sí es su deber. El 38% que no le compete hacerlo. Revisamos contenidos de nuestra página web, de nuestro portal de noticias 24horas.cl. Chile se suma a declaración conjunta de miembros del Grupo de Lima por crisis en Venezuela. Chile es parte de los países miembros que condenan la situación de ese país, haciendo un llamado al diálogo nacional y manifestando su disposición a implementar medidas a nivel político, económico y financiero. Esta noticia más en profundidad y otras más que usted podrá ver en nuestro portal de noticias con videos interactivos. Hay un montón de contenidos que los dejamos invitados naturalmente a revisarlo. Veamos el tiempo. ¿Qué temperatura hay en Santiago en este momento? Está cubierto, 7 grados y 2 décimas. ¿Qué ocurrirá en Santiago los próximos días? Parcial y parcial, 9 y 10 grados las máximas. Han sido días fríos, ¿eh? Ha estado bastante frío aquí en Santiago estos días. Bueno, y ahí estamos ya escuchando y viendo a Whitney Houston con uno de sus temas, I Will Always Love You. Corría el año 92 y la cantante y actriz norteamericana acababa de protagonizar el inolvidable Guardaespaldas. ¿Cómo olvidarlo, no? Ella, oriunda de New Jersey, estaba en el pic de su carrera y el mismo año, un día como hoy, se casó con Bobby Brown, un hecho que marcaría el resto de su vida. Por todos es conocido el calvario que le tocó vivir a esta artista. Su deterioro físico era evidente, su lucha por salir de las drogas, bueno, parecía perdida en un momento. Para muchos es precisamente esta fecha, el día que se casó con Bobby Brown, lo que marca el inicio del declive de una de las más grandes voces para muchos de todos los tiempos, de todas maneras, hiper destacada. Con el recuerdo de Whitney Houston cerramos esta vía pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.